Hola chicos, esperando que estén todos muy bien en sus casas, vamos a dar inicio a la siguiente clase con respecto al sistema nervioso. Esta clase corresponde a potencial de membrana y que tiene que ver con el impulso nervioso. La idea, chicos, que esta clase, cuando ya ustedes la tengan, ¿cierto?, en la plataforma del colegio, no la impriman. La idea es que tomen apuntes de este PPT en sus cuadernos y puedan complementar, ¿cierto?, con esta clase que vamos a tener ahora. El objetivo de la clase, que quiero que después lo noten en sus cuadernos, cuando pasen el contenido, tomen sus apuntes, es conocer cómo funciona el potencial de membrana neuronal generando un impulso nervioso. Pero el fin de esto es reconocer los tipos de receptores sensoriales que existen en nuestro cuerpo. Las neuronas son células nerviosas altamente especializadas. Nosotros las habíamos repasado en las clases anteriores junto con sus partes. Para poder mencionar las células, tengo que también tener que referirme a un concepto, no sé si ustedes lo habrán escuchado alguna vez, que se llama células gliales. Estas células también forman parte del sistema nervioso, pero es un tipo de célula que le va a ayudar a las neuronas. Estas células gliales, para poder darles un ejemplo, así como Batman tiene a Robin, ¿cierto? Tiene un amigo, ¿cierto? Alguien que lo ayuda para poder salvar al mundo. Las neuronas también necesitan de alguien que los pueda ayudar a cumplir sus funciones. Entonces, en este caso, las neuronas serían Batman y Robin, en este caso, serían las células gliales, quienes ayudan a poder, ¿cierto?, cumplir su función. En este caso, las funciones que cumplen las células gliales son múltiples. Una de las más importantes, por ejemplo, la nutrición. También el sostén, quien puede aportar protección y ayuda a estas neuronas. Eliminación de desechos, obviamente protegerla de todos los desechos que va acumulando esta neurona y que también tiene que eliminar como cualquier otra que forma parte del cuerpo. También hay otros tipos de células gliales que van a ayudar a nivel inmunológico, que células que pueden ayudar a estas neuronas a poder mantenerse al 100% para funcionar. Un ejemplo que ustedes vieron en las clases anteriores era la célula de Schwann, que está presente, ¿cierto?, en el sistema nervioso periférico. Estas van a participar en la formación de la vaina de mielina. ¿Se acuerdan que la vaina de mielina era la estructura, ¿cierto? Esta estructura en la vaina, y esa vaina va a permitir acelerar el impulso nervioso. Acelera, hace que más rápido se genere el trayecto de esta información a través de la neurona. Entonces las células de Schwann, que las que habíamos mencionado, que es este punto rojo que ustedes ven acá, son ellas las que forman esta mielina, esto que está envolviendo al axón. Y ella forma parte de las células gliales. Para poder recordar un poco sobre la estructura de la neurona, habíamos reconocido un cuerpo y dentro de ese cuerpo o soma había un núcleo, donde estaba toda la información genética y toda la información que se envía de una neurona a otra. Las dendritas, quienes reciben la información de otra neurona. Después el axón, que es quien conduce la información, el impulso nervioso. Y tenemos, ¿cierto?, estas vainas de mielina, que las van a formar estas células de Schwann, y van a permitir que el impulso nervioso se genere con mayor rapidez. Y finalmente, ¿cierto?, esta terminación, que se llama terminal axónico, botones terminales, tiene muchos nombres. Y esto, ¿cierto?, es el fin de una neurona, pero que obviamente le va a entregar la información a otra neurona, justamente en sus dendritas. Y me faltó nombrar esta zona de aquí, que forma parte del axón, pero que no tiene mielina. Esa zona se llama nodos de Ranvier. Y los nodos de Ranvier es, repito, una zona libre de mielina. Acá en esta imagen aparece esto que se ve acá, esta estructura, serían justamente estos botones. Si se fijan acá, esta terminación pequeñita sería, ¿cierto? Esta imagen es más grande, está ampliada. Esta terminación sináptica sería esto.
en donde ocurre, ¿cierto?, la liberación de algunos neurotransmisores para poder enviar a otras dendritas esta información. Vamos a hablar del potencial de membrana de una neurona. Todas las neuronas en nuestro cerebro están en un estado de reposo. Cuando uno no está pensando, ni generando una idea, ni haciendo algo, es como si ustedes estuvieran relajados, sentados, no pensando en blanco. Uno nunca está pensando en nada, pero relajados mentalmente, estas neuronas se encuentran en reposo. Quiere decir que no están transmitiendo ninguna señal nerviosa. En el caso, por ejemplo, cuando duermen. Cuando el cuerpo está en estado de vigilia, cuando estamos descansando, las neuronas están en un reposo. El cerebro, ciertas partes están trabajando y están guardando información. Estas neuronas tienen una menor cantidad de actividad que lo que tenemos, por ejemplo, en el día. Este estado de reposo quiere decir, vuelvo a repetir, que no transmite ninguna señal nerviosa. Y ese reposo no significa que estas neuronas estén inactivas, ¿ya? No es que estén descansadas totalmente, pero sí su actividad es mucho menor. A eso se le llama reposo. Pero están transportando iones a través de su membrana, ¿ya? La membrana o sea, todas las células sabemos que tienen una membrana plasmática. Y las neuronas también la poseen. Entonces, obviamente que las neuronas necesitan intercambiar componentes, sustancias a través de ellas. Y aún estando en reposo, también pueden transportar estos iones a través de su membrana. ¿Qué va a permitir? Mantener una diferencia de cargas entre el citoplasma de la neurona, o sea, el medio líquido de la neurona, que está acá, en todo el cuerpo del soma y parte del axón. Acá también hay citoplasma. Esto es una neurona completa. Y también necesita, ¿cierto?, intercambiar sustancias en lo que está en su medio interno con el medio externo, que estaría acá afuera. Permite entonces intercambiar sustancias que poseen una carga eléctrica, que lo voy a mencionar un poco más adelante. Ustedes deberían saber ya, porque ya tenían que haber pasado química, el concepto de iones con carga. Los iones pueden ser de dos formas. Uno se le llama catión, y el catión tiene una carga positiva, mientras que el anión presenta una carga negativa. ¿Ya? Estas son iones o átomos con carga. ¿Ya? Esa es la descripción. Cationes y aniones. Cationes con carga positiva y aniones con carga negativa. Para poder explicar el potencial de la membrana, tienen que entender el concepto de transporte de membrana plasmática, que tenían que haberlo visto en octavo básico. 3 tipos de transporte. Hay un transporte que se llama difusión simple. Esta difusión simple quiere decir que todas las moléculas o iones pueden pasar libremente por la membrana. Entonces, la mayoría de estas moléculas, ¿cierto?, por difusión simple son pequeñas, no presentan carga, puede ser un gas, incluso moléculas de agua pequeñas, que sean liposolubles. ¿A qué me refiero con esto? Que estas moléculas tengan, ¿cierto?, en su estructura algún ácido graso. ¿Por qué? Porque esta membrana posee fosfolípidos. Y estos fosfolípidos tienen una cabeza hidrofílica y unas colas hidrofóbicas, que le tienen como miedo al agua, y unas cabezas que le gusta el agua. Pero cuando hablamos de moléculas que son liposolubles, que están hechas con ácido graso, como las patitas de los fosfolípidos, estos componentes pueden pasar libremente por la membrana. Llegan y pasan. Pequeñitas, sin carga, gases, como ejemplos de esto. Y esa es la difusión simple. Característico de eso, chicos, que no gasta energía. Como es simple, como son moléculas pequeñas y sin carga, y ahora quiero hacer un punto seguido a esto. Cuando me refiero a moléculas pequeñas y sin carga, quiero decir que a la membrana de cualquier célula le carga, entre comillas, que entren a ella otras sustancias que tengan ellas propias una carga eléctrica. La membrana es súper jodida con eso. No le gusta que entren otras moléculas cargadas, porque internamente toda la membrana de una célula cualquiera es negativa. En su interior tiene una carga negativa. Entonces, si entra, por ejemplo, esta y fuera positiva, no va a permitir que ingrese libremente.
no va a llegar y pasar a través de la membrana. Entonces a eso me refiero con un transporte simple, porque son moléculas pequeñas que pasan libremente a través de ellas, sin nada más, a través de los fosfolípidos. Muy distinto cuando yo nombro el transporte facilitado. Este transporte facilitado se da a través de una proteína. Esta proteína de membrana, por eso que es facilitada. El transporte se lo facilita una proteína. Y en esta proteína pueden pasar estas moléculas que pueden ser más grandes que las anteriores, pueden tener carga. Entonces, claro, no van a pasar directamente a través de los fosfolípidos, pero sí van a pasar, lo va a facilitar una proteína. Pero en este transporte, a diferencia del simple, gasta energía. ¿Ya? Aquí se gasta. O como que tienen que ingresar, ¿cierto? Va a ser un transporte, ¿cierto? Que gasta energía. Mucho menos que en el transporte, ¿cierto? Simple. Estos dos tienen un gasto muy poco de energía. En comparación del transporte activo. El transporte activo también se da a través de una proteína. Y esta proteína también van a pasar moléculas a través de ella. Pero la gran diferencia del transporte activo es que gasta energía. Porque si estas moléculas, estas dos transportes que son pasivos, ya que gastan nada de energía, estos, como están a favor de la corriente de concentración, y me refiero a que cuando, por ejemplo, si acá hay muchas moléculas y van a pasar a través de la membrana, solamente pasan. Es solamente el flujo lo que le hace pasar a través de la membrana. Entonces no necesita una energía para que ellas pasen, solamente atraviesan los fosfolípidos, como en el caso de la difusión simple, o van a pasar libremente a través de una proteína. Pero en este caso, chicos, el transporte gasta energía, porque imagínense que en este hay muy pocas moléculas estando acá afuera. Entonces, para poder pasar por esta proteína es como si yo hiciera como una succión, así como si yo tomara una cuerda, tomara la molécula y la tirara. Y en ese tiraje yo gasto energía. Es lo mismo que pasa en el transporte activo. Yo voy a tomar esas moléculas y las voy a tirar hacia el interior o hacia el exterior, puede ser en ambos lados. Pero en este hay un gasto energético. Y en el caso de la neurona, ella también tiene que hacer un transporte, recién lo mencioné, que la membrana de la neurona tiene que transportar continuamente iones y moléculas a través de ella para poder mantener este impulso nervioso. Y en este caso, la neurona va a utilizar un tipo de transporte que es activo. ¿Ya? Por eso se los quise mencionar. Y acá contamos, ¿cierto?, con esta bomba sodio-potasio. Y aquí quiero que me pongan mucha atención. Esta bomba sodio-potasio tiene una gran importancia porque es la que mantiene el equilibrio interno de la mayoría de nuestras células. ¿Han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, de la hipertensión? Cuando uno va al médico le dice a los papás, ¿cierto?, que le coloquen menos sal a la comida, ¿cierto?, que coman porque están muy cargados en sal, que les sube la presión. Y la presión significa que la circulación de la sangre va con mayor rapidez, va con mayor potencia y genera algunas fallas sistémicas en nuestros órganos, que no es normal. Y esa hipertensión, ¿cierto?, que este aumento de la presión dentro de las arterias es provocado por una molécula que se llama sodio. Y el sodio en nuestras células es necesaria, pero en pequeñas cantidades. Y es por esto que a nivel más micro, o sea, si recién hablé de un médico que hablaba sobre la hipertensión, yo estoy hablando de esa razón por la cual se habla de la hipertensión, o sea, de algo mucho más micro. Hablo de la bomba sodio-potasio. Esta bomba que está en las células va a coordinar la salida y la entrada de dos moléculas muy importantes. Y se dan cuenta en la animación, en el interior, ¿cierto?, de esta célula, está eliminando 3 moléculas de sodio. Vamos a esperar que acá, 3 moléculas de sodio, energía, o sea, gasto energético, saca 3 sodio e ingresa 2 potasio, que es la Q, y es un catión porque es carga positiva, al igual que el sodio. ¿Se fija que tiene una carga positiva? Es un catión. Entonces esta bomba saca de su interior 3 sodios, lo elimina al medio externo, e ingresa 2 potasios al medio interno. Potasio también es muy necesario para mantener este equilibrio. Entonces, cuando esta bomba sodio-potasio falla, cuando yo ingreso mucha sal a través del alimento, cuando yo ingiero comida muy salada, esta sal también se va a transportar hacia las células, finalmente, y la van a reabsorber. Y esta carga tan potente de estas moléculas de sodio va a generar que funcione mal. Y es lo que provoca finalmente la hipertensión.
Pero lo que yo me refiero aquí, la gran importancia es para que todas las células puedan funcionar bien, tiene que haber una coherencia de las moléculas que entran y que salen. Entonces, esta bomba sodio-potasio lo que hace es sacar, ¿cierto? 3 moléculas positivas, o sea, sodio, un catión, hacia el exterior e ingresar, ¿cierto? 2 moléculas de potasio. Esa es la idea de la bomba sodio-potasio. Lo voy a repetir porque lo voy a preguntar en la guía que mando. Las moléculas o los iones que más van a trabajar en el impulso nervioso va a ser el sodio y el potasio. De otras más que voy a mencionar un poco más adelante. 3 moléculas de sodio salen, se hace un gasto energético, gasta energía porque tiene que sacar esas 3 hacia el exterior y voy a ingresar 2 moléculas de potasio al interior. Y este transporte, como gasta energía, como lo acaban de ver acá, es activo. Es un transporte que va en contra de la gradiente de concentración, como lo había mencionado. Acá hay otro ejemplo. Acá les muestro también, ¿cierto? Varios transportes en la membrana plasmática de una célula, en este caso vamos a hablar de la neurona, y en esta vemos, ¿cierto?, muchos tipos de moléculas en el medio extracelular, y este sería en el medio interno de la célula. Entonces vemos potasio que anda por aquí, también adentro de la neurona pueden haber muchas moléculas de sodio, y van a tener que ser transportados, ¿cierto?, al exterior, como lo habíamos mencionado recién. Este es otro ejemplo, ¿cierto? Salen 3 moléculas de potasio y van a ingresar 2 moléculas de... Salen 3 de sodio y entran 2 de potasio, ¿ya? Un transporte activo. Este es otro ejemplo. Estos son ejemplos de otros canales que también se pueden, ¿cierto?, liberar, entrar o salir estas moléculas, pero esta es la más importante. Cuando hablamos del potencial electroquímico de esta neurona, en reposo, ¿qué vamos a encontrar? En reposo, ¿ya? No en reposo, o sea, cuando la neurona está, ¿cierto?, en un estado que no está en una actividad neuronal muy grande, sino que es más bien baja. Este estado de reposo va a darnos a entender que el mecanismo de transporte es pasivo, ¿ya? A través de canales iónicos, ¿ya? O sea, cuando yo estoy en reposo, si estoy en calma, no estoy pensando, o sea, no estoy generando una red neuronal pensando, generando algunas ideas. Vigilia, dormir, estado de reposo. En ese momento, igualmente se hace un intercambio de sustancias y de iones, pero ese transporte es más bien pasivo, el que le había mencionado anterior, que no hace un gasto energético, solamente las moléculas que le sirven a la neurona van a ingresar libremente, directamente, transporte pasivo. Pero también, como lo había mencionado, también va a utilizar un transporte activo. El transporte activo, que es la bomba sodio-potasio, se va a dar cuando se genera un impulso nervioso. Cuando ahora que yo estoy hablando, estoy generando ideas en mi cabeza, en mis neuronas se están realizando múltiples impulsos nerviosos a otras neuronas. Y para poder generar esa actividad, tengo que entrar a un despertar neuronal que se da gracias a este transporte activo, a este intercambio de iones a través de la membrana de la neurona. Pero si mi cuerpo está en reposo, mi actividad neuronal es baja, también hay transporte, pero muy mínimo, por eso que es un transporte pasivo, sin gasto energético. Pero en este, cuando se va a realizar un impulso nervioso, tiene que ver sí o sí esta bomba sodio-potasio, que va a, ¿cierto?, determinar el intercambio de sustancias con el medio intra y extracelular y al revés. Pueden ingresar del medio extracelular hacia el interior de la neurona. Así, esta concentración de sodio en el medio extracelular tendría que ser mayor que en el medio intracelular. Y la de iones de potasio tiene que ser mayor en el citoplasma. Si mi neurona está en reposo, ¿cierto? Estoy en estado de actividad baja, tiene que haber mayor concentración de sodio en el exterior de la neurona. Y en el interior de ella, en su citoplasma, debería haber más potasio. Pero si se activa, me despierto y empiezo como actividad neuronal a trabajar, tiene que haber un intercambio de moléculas y es ahí donde debe cambiar, debe haber más cantidad de sodio al interior y sacar el sodio, o sea, perdón, el potasio hacia el exterior, ¿ya? Pero quiero que tengan en claro esto, que una neurona en reposo está en un transporte pasivo, entra y salen moléculas, pero de manera, cierto, muy lenta.
pero cuando se hace una actividad neuronal, ¿cierto? Hay un comienzo de transporte de impulsos nerviosos a diferentes neuronas, esto cambia. Necesito un transporte activo. ¿A través de qué? De la bomba sodio-potasio. Entonces, en reposo, mayor concentración de sodio al exterior de la neurona, pero en el interior hay mayor cantidad de potasio. Agregando la presencia de moléculas con carga negativa en el citoplasma, como proteínas, determina que el interior de la célula sea negativo con respecto al medio extracelular, lo que les decía yo. Nuestra membrana celular, en este caso la membrana de las neuronas, cuando están en reposo, cuando estoy en calma, están en una posición negativa. Todas las cargas que están al interior de la membrana en su mayoría son negativas. La aportan varias moléculas, además de algunas proteínas como las que se nombran acá. Pero en lo normal, nuestras neuronas tienen que tener una carga negativa cuando estén en reposo. A ese estado de reposo, que se encuentra eléctricamente polarizada, producto de una diferencia de cargas denominada potencial de reposo entre el citoplasma y el medio extracelular. Me explico. Entonces nace un nuevo concepto. Cuando yo digo, cuando la neurona está polarizada, quiere decir que está en reposo. Entonces, ¿qué carga debería tener en su interior? ¿Negativa o positiva? Si está polarizada, está con sus cargas neutras, o sea que está en reposo. Ustedes deberían responderme que en el interior está con carga negativa, como se ve en la imagen. ¿Y se fijan, ahora está cambiando? Porque cambió la carga, empezó a hacer una actividad neuronal. Pero originalmente, el estado de polarización o una neurona polarizada quiere decir que todas sus cargas se encuentran, hay una diferencia. Al interior están negativas, como lo vamos a ver aquí en la imagen, así, están negativas, y en el exterior están positivas. Pero cuando se genera un impulso nervioso, una actividad neuronal, esto cambia. Repito, en el potencial de acción de la neurona tenemos el concepto de una neurona polarizada. Polarizada quiere decir que está en reposo, que sus cargas internas están negativas y las cargas externas, ¿cierto?, deberían estar más bien cargadas a los cationes, a las cargas positivas. Polarizada, neutra, en reposo. ¿Ya? Cuando yo estoy durmiendo, actividad neuronal más baja, con un transporte pasivo, y el interior de mi neurona con una carga negativa. Concepto polarización. Entonces el impulso nervioso, por las mañanas, cuando el reloj de la alarma suena, las ondas sonoras van a estimular un conjunto de neuronas localizadas en tu oído, que envían señales a tu cerebro indicándole que es la hora de levantarse. En este caso realizamos un estímulo, estábamos durmiendo, estamos en estado de reposo, sonó la alarma y ese sonido estimuló todas mis neuronas, ¿cierto?, que tienen relación a la estimulación del cerebro, en este caso por el sonido, y ¿cierto?, hubo una activación. Y esa activación generó un impulso nervioso. Por lo tanto, el impulso nervioso, en esta y otras situaciones similares, las células nerviosas van a transmitir la información en forma de señales eléctricas y químicas. Esa es la idea, que esta información se va a transmitir. El gusto, el olor, las ondas sonoras. En el caso, por ejemplo, del tacto, en el órgano de los sentidos, ¿cierto? Que en la piel solo tenemos también receptores que van a llevar esta información hasta nuestro cerebro para poder transmitirla y nosotros poder percibir que nos están tocando, en el caso del tacto. Y todo ese viaje, toda esa información va a darse a través de señales eléctricas y químicas, que puede ser a través de impulso nervioso o a través, por ejemplo, de hormonas que pasan en nuestro interior, que es otro sistema, ¿no? Cuando la neurona está estimulada, o sea, dejó el estado de reposo, genera una señal eléctrica que va a viajar a través de ella, señal que puede ser transmitida hacia otra neurona mediante una señal química, ¿ya? ¿A qué me refiero con señal química? Se generó la respuesta, ¿ya? Empezó el impulso nervioso a través de un reflejo o de algún estímulo externo que sea eléctrico, viajó rápidamente, pero cuando se unen, cuando dos neuronas se unen para poder transmitir esa información, muchos lo hacen a través, por ejemplo, de neurotransmisores. Neurotransmisores son algunas sustancias que se van a liberar de una neurona a otra.
Y aquí voy a explicar un concepto y quiero que lo tengan súper claro y pongan mucha atención. ¿Han escuchado hablar sobre las neuronas presinápticas y postsinápticas? Me imagino que no. Cuando yo hablo de una neurona presináptica, quiere decir que está antes que la otra. Miren, esto que está acá son dos neuronas, solamente que esto que está acá está mostrando el botón terminal de otra neurona. Está mostrando los botones terminales, la finalización, esos botoncitos. Y esto de acá, si se fijan, es una dendrita. Y esta dendrita sería, ¿cierto? Formaría parte del principio de otra neurona. Esta, ¿cierto? Que sería el botón terminal, aquí debería estar, ¿cierto? El soma, el núcleo, aquí las dendritas, si las dibujara. Acá está el núcleo, ¿cierto? Y seguiría el axón. Termina el axón y empieza estos botones terminales. Esta sería una neurona presináptica, anterior, ¿cierto? Botones terminales. Y que se va a unir, va a mandar la información a una neurona postsináptica, que viene después. Entonces, si se fijan acá, llegó el impulso nervioso en su botón terminal, y miren lo que pasó acá. Acá se libera una sustancia y se van a unir a las dendritas para mandar la información hacia la otra. Entonces, si esta, ¿cierto? Mandó la información, y acá yo dibujar acá otra neurona, acá al lado, ¿cierto? Acá tengo una neurona y aquí dibujar a otra. ¿Esta cuál pasaría a ser pre o postsináptica si ya pasó la información? Esta sería pre, porque tendría los botones terminales y la mandaría a otra neurona que pasaría a ser postsináptica. ¿Se fijan? Presináptica de antes, postsináptica que le entrega la información. Esa es la idea. Para hablar sobre la transmisión del impulso nervioso a través de la neurona, entonces habíamos hablado de que cuando una neurona en reposo recibe un estímulo, esa intensidad tiene que tener un potencial. No todas las neuronas se van a activar con cualquier impulso. La neurona tiene una cantidad, un voltaje que se debe generar para poder llegar al umbral. El umbral, chicos, es lo que se llama el valor eléctrico que necesita una neurona para poder generar ese impulso nervioso. Si el umbral es menor, no se va a generar, no se va a transmitir el impulso nervioso. Pero si ese umbral, ¿ya?, llega a estimular completamente a la neurona, va a transmitir completo el impulso. Esa es la idea. Si recibe el estímulo y el estímulo, el voltaje es tan alto para poder hacer que esta neurona se pueda activar y transmitirlo, va a llegar al umbral. Pero si no, si el estímulo es muy pequeño, ¿qué va a pasar? Que la neurona va a retener ese estímulo, pero no lo va a pasar al resto de las neuronas y no se va a generar una respuesta a nivel del sistema nervioso. ¿Ya? Umbral es el valor que posee, es el potencial, es el voltaje que necesita la neurona para poder generar este impulso completo. Para poder generar este umbral, adivinen lo que va a pasar. Tienen que abrirse una apertura de canales para sodio. ¿Se acuerdan lo que les he dicho anterior? Cuando una neurona está en reposo, ¿ya?, están todas sus puertas cerradas, toda su membrana está cerrada. Solamente entran y salen ciertas moléculas pequeñas a través de la difusión simple, del transporte simple. Pero cuando se genera el estímulo, la membrana de la neurona va a abrir unos canales. Acuérdense que la neurona en el interior estaba negativa, estaba en reposo. Pero cuando ocurre esta activación, este umbral, esta activación del estímulo que va a poder generar este impulso nervioso, se tienen que abrir unos canales. La membrana de la neurona abre canales, pero para sodio. Claro, porque el sodio en este caso, ¿se acuerdan que dije que era necesario en nuestro interior? Claro que es necesario porque genera los impulsos. No en grandes cantidades, pero sí la necesita la neurona. Entonces, a través de esta cierta bomba sodio-potasio, ¿se acuerdan que le había dicho? Trabaja de otra forma. Y en este caso, la neurona necesita de ese sodio y lo va a ingresar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablo de una despolarización, hablo que temporalmente la neurona tiene que hacer un cambio de cargas. De negativo, como estaba en reposo, tiene que pasar ahora a una carga más positiva. Y al hacer este cambio, este juego de cargas en el interior, se va a realizar este impulso nervioso. Fíjense en esta imagen.
Estímulo. Llegó al umbral, se generó, ¿cierto?, el potencial necesario y se van a abrir canales ¿para quién? Para sodio. Entonces, en vez de haber una mayor cantidad de carga negativa al interior, ahora de carga positiva, va a ser, ¿cierto?, se va a despolarizar. Van a cambiar las cargas en el interior, van a ingresar sodios, entonces ahí se estimula la neurona, se estimula, cambia las cargas y se empieza a generar este impulso, empieza a avanzar. ¿Se fijan en la imagen? Que empieza a avanzar, entra el sodio y empieza a cargar, y esto que está en un color como rosado es el impulso nervioso, empieza, ¿cierto?, a generarse y empezar a movilizarse a través de la neurona. Esto hace que el interior de la célula sea temporalmente más positiva que el medio extracelular, fenómeno conocido como despolarización. De esta manera se produce el potencial de acción que dura más o menos unos pocos milisegundos. Es súper poco chico lo que dura. Entonces voy a hacer un recuento. Neurona en reposo. ¿Cómo debería ser sus cargas internas? Negativa, ¿cierto? Está en reposo, está negativa, está polarizada. Pero, ¿cierto? Se generó, estoy pensando, se hicieron varias conexiones en mi cerebro y mis neuronas están trabajando. Activación, llegó un estímulo, aumento, ¿relación con qué? Con el umbral. Aumentó la cantidad, ¿cierto?, de este estímulo, llegó al umbral y salieron, ¿qué cosas se abrieron en la neurona? ¿Qué canales? ¿Para quién? Para sodio. Se abren canales para este catión, esta carga positiva que va a hacer que la membrana, como era negativa internamente, ahora cambien, se despolarice. Hago un cambio, polarizada, negativa, estímulo, umbral, alto voltaje, estímulo nervioso, la carga interna de la neurona va a cambiar ahora a una carga positiva. Entonces, eso interno se va a despolarizar, va a cambiar su carga interna. Eso es despolarización. Y el potencial de acción es, ¿cierto?, en lo que genera este cambio de carga. O sea, es que se genere finalmente este impulso nervioso. Esta es una muy buena imagen para observar. Fíjense, acá está la membrana. Impulso nervioso. Llegó al umbral. ¿Qué se abrieron? Los canales para sodio. Entró el sodio y se genera el potencial, ¿cierto?, de la membrana para hacer. De nuevo, potencial de reposo. Impulso nervioso. Se abren los canales para sodio. Se cierra y nuevamente está la membrana en reposo. Normalidad. Impulso. Se abren canales para sodio. ¿Se fijan? Ya. Esta despolarización de la zona de la membrana provoca la apertura de los canales de sodio, que es lo que recién les mencioné. Así se van generando sucesivos potenciales de acción que se van a propagar a lo largo del axón, que es lo que se llama impulso nervioso. ¿Ya? Eso creo que recuerdan, chicos. Miren la imagen. Tengo esta imagen y si se fijan, acá ocurre otro fenómeno que voy a explicar ahora. En esta parte, que todavía no ha avanzado el impulso, esta parte, ¿cierto?, de los terminales de la neurona, aquí está polarizado, ¿se fijan? Porque en el interior de la neurona está negativa. Todavía no ha pasado por aquí el impulso. ¿Va a pasar? Sí. Ahora, esto está polarizado. Aquí está despolarizado. ¿Se fijan que está el interior positivo? Aquí ocurrió una despolarización. ¿Por qué? Porque se abrieron canales para sodio. Se abrieron unos canales, entró el sodio y provocó el cambio de la carga. Entonces, mientras se van cambiando las cargas, va avanzando el impulso nervioso. Por eso que aquí le digo que está polarizado. Como aún no ha avanzado aquí el cambio de carga, está acá todavía, este lado todavía está polarizado, está negativo al interior. Hay otro concepto entonces, aquí está despolarizado, se abrieron los canales para el sodio, y aquí está polarizado, ¿se fijan? Pero hay otro concepto que se llama repolarizar, repolarización. Esto ¿cuándo va a pasar? Cuando la neurona haga una restitución del potencial de reposo, ¿cierto?, que estaba en el principio. Por lo tanto, si yo quiero volver a colocar a la neurona como estaba al inicio en reposo, ¿qué canales debería cerrar? Si yo quiero que de nuevamente estén mi neurona con carga negativa y esté, ¿cierto?, que se vuelva a colocar como en el inicio, necesariamente tengo que cerrar los canales para sodio. Van a cerrarse los canales de sodio, ¿se fijan?
Y aquí ocurre un evento muy particular. Miren lo que voy a decir. La neurona en este momento tenía al interior potasio, ¿cierto? Que hizo potasio que era necesario al inicio, ¿se acuerdan que le había dicho? También hay sodio, porque yo ingresé mucho sodio para poder crear este impulso nervioso a través de la despolarización. Pero si yo quiero generar que mi neurona vuelva a su estado normal de reposo, o sea, que vuelva a dejarla polarizada, aquí ¿qué tengo que hacer? Cerrar los canales para sodio. Los cierro. Entonces no debería entrar más sodio al interior de la neurona, por lo tanto no debería tener más carga positiva. Pero lamentablemente esta neurona también tenía en su interior potasio, y el potasio también es un catión. Entonces la pobre neurona lamentablemente tiene que deshacerse de su potasio. Como ingresaron mucho sodio, ¿cierto? ¿Sí? Y tienen que generarse el impulso nervioso, tiene que eliminar otro elemento, otro ion que tenga carga positiva. Y en este caso es el potasio. Pero no se preocupen, porque más adelante después es la bomba sodio-potasio quien restaura todo el interior de la neurona, porque va a sacar el exceso de sodio que había adentro, saca 3 sodios y va a volver a meter su potasio adentro. ¿Se acuerdan? Salen 3 sodios e ingresan 2 potasios. Entonces la idea de la repolarización es tornar nuevamente esta neurona a un estado negativo, que su neurona internamente pueda aceptar en reposo, en equilibrio. Pero para poder hacer eso tengo que cerrar los canales de sodio. Acá en la despolarización los tuve que abrir para poder generar, ¿cierto?, este cambio de cargas, ¿cierto? Pero se fijan que por aquí ya pasó el impulso nervioso, porque va por acá. Entonces, si aquí está despolarizando, aquí está polarizado, tiene que empezar a despolarizar por acá. Esta zona de acá tiene que volver a su estado original, por aquí ya pasó el impulso nervioso y puede volver a pasar otro. Se tiene que volver a su estado original. Y para poder hacer eso, tengo que cerrar los canales de sodio. Y lamentablemente esta pobre neurona tiene que eliminar, tiene que sacar de su interior sus potasios, ¿ya? Porque también son de carga positiva. Entonces, como la neurona tiene mayor facilidad de sacar su potasio de forma directa que sacar los sodios, porque los sodios los saca la bomba sodio-potasio, más adelante esta bomba va a restaurar el equilibrio, ¿ya? Pero repolarización significa el cierre de los canales de sodio para poder restaurar este equilibrio. Pero para eso, además de cerrar los canales para sodio, también lamentablemente tiene que darle salida, abrir canales para que salga cierto su potasio al medio extracelular, ¿ya? Pero después no se olviden que después esto se restaura de nuevo, ya el potasio vuelve a ingresar a través de la bomba sodio-potasio. Salen 3 sodios y ingresan 2 potasios. Entonces, 3 procesos. Polarización, que tiene que ver con un estado de reposo. La neurona está tranquila, ¿cierto? Una actividad muy baja. ¿Pueden entrar y salir iones? Sí, pero poquito. ¿Cierto? ¿Cómo está la carga de la membrana interna? Negativa. Activación neuronal. Múltiples neuronas están pasando información, pero para eso tiene que llegar a un umbral. Tiene que haber un estímulo tan fuerte que la neurona pueda generar que abra sus canales para sodio. Y eso se le llama despolarizar, cambiar la carga. Abro los canales para sodio, ingresan y se ocurre la despolarización, que es la base del impulso nervioso. ¿Ya? Pero mientras que la neurona está haciendo la despolarización, en la parte anterior, ¿cierto? La primera parte tiene que volver a su normalidad. Eso se llama repolarizar, volver al inicio, volver al estado polarizado. ¿Ya? ¿Por qué no le llamo polarizado? Porque aquí no está en su equilibrio, pues tengo que hacerlo. Y para eso lo repolarizo, cierro los canales para sodio y hago que también salga, lamentablemente, ¿cierto?, su potasio. Fíjense acá en esta imagen, de acá abajo, es un GIF sobre impulso. Así ocurre el impulso nervioso, fíjense. Sodio afuera, entre sodio, despolarización. Pero acá después se vuelve a generar, ¿cierto?, la repolarización. Ahí hubo un cambio. Si fijan que acá después salieron los potasios, fíjense en la animación. Impulso nervioso, ahí está. Se está despolarizando la membrana. Y después, si fijan acá al inicio, saca sus potasios para poder volver a estar repolarizado. ¿Se fijan? Al inicio, esa es la idea del impulso nervioso. Fíjense acá muestra lo mismo. Acá llegó un estímulo a la neurona, ¿cierto? Y acá, esto que se ve aquí,
es como, ¿cierto?, se va a generar un potencial de acción. Este potencial de acción es cuando ingresa este sodio a la neurona. ¿Se fijan? Y esta zona está despolarizada. Aquí, ¿cómo está la neurona? Si está con carga negativa, está polarizada todavía porque todavía no avanza el impulso nervioso. Pero aquí, que ya pasó el impulso, ¿qué debería pasar? Lo de la imagen 2, fíjense. Acá avanzó el impulso nervioso, ¿cierto? Acá se despolarizó. Pero acá tuvo que repolarizarse. Se fijan que en este caso se cerraron los canales, se cierran los canales para sodio y tiene que salir su potasio. Y aquí se muestra también un sodio que tiene que salir, porque justamente lo que le mencioné. Una vez que se cierran los canales para sodio en la repolarización y también saca su sodio, automáticamente después se va a activar la bomba sodio-potasio para poder sacar el exceso de cationes al interior y poder mantener esta neurona con su carga negativa para que esté polarizada, ¿ya? Con su carga natural. El impulso nervioso se va a desplazar más rápido en axones cuyo diámetro es mayor y presente en vaina de mielina. Y es algo raro, porque ustedes hubieran pensado que es más rápido el impulso nervioso en un axón cortito, pero en realidad no es así. Los axones, entre más largos sean, con mayor rapidez se va a generar el impulso nervioso y tiene una respuesta biológica. Tiene que ver con que los axones, ¿cierto? Si son más cortos, tienen menor cantidad de vaina de mielina, tienen menores, ¿cierto?, de estas mielinas en su membrana. Pero si un axón, ¿cierto?, que la parte más larga de la neurona presenta muchas vainas de mielina, se va a generar mucho más rápido el impulso. ¿A qué me refiero? Fíjense acá. ¿Se acuerdan de que yo le había nombrado de una zona que se llamaba nodo de Ranvier? Estos nodos de Ranvier, que es aquí, los espacios que no tienen mielina, en esa zona, chiquillos, es donde ocurre el impulso nervioso. Esta zona que está aislada por la mielina, aquí no ocurre impulso nervioso. Quiere decir que el impulso es saltatorio. Fíjense, axón, el impulso ocurre aquí, donde está el axón, ¿cierto?, descubierto sin mielina, y aquí donde, ¿cierto?, entra el sodio, despolarización, o si se repolariza, saca el potasio, es en ese solo trocito donde ocurre el impulso. Y después el impulso salta, ¿cierto? Se salta todo esto y ocurre acá, en la zona sin mielina. Después de nuevo, acá salta y ocurre acá. O sea, que todo esto que vimos acá, todo esto donde ocurre este fenómeno sería en lugares donde no hay mielina. Por eso es que en un axón más largo es mucho más rápido, porque claro, que como tiene más mielina, tiene estos saltos que son zonas cortas, entonces donde el impulso es mucho más rápido. Porque si un axón es cortito, podrá tener uno, ¿cierto?, una vaina, una o dos, y tiene que recorrer más espacio en estos nodos de Ranvier que son mucho más amplios, por ser el axón más corto. Entonces, entre un axón más largo, más rápido viaja esta información. Pero la explicación de esto es porque donde no hay mielina, o sea, en los nodos de Ranvier, es donde ocurre el impulso nervioso. Miren, acá tengo el ejemplo en ambos lados. Esta es una neurona sin vaina de mielina. ¿Se fijan? No tiene esto. Eso es la vaina de mielina. Entonces, fíjense que en esta neurona, si yo ocurriera un impulso nervioso, ¿cierto? Y ocurriera una despolarización, o sea, una apertura para los canales de sodio, tiene que completar todo el viaje. Tiene que hacer el cambio en toda la neurona. ¿Se fijan así? Completa. ¿Se fijan? Se va a demorar más porque tiene que recorrer todo el axón. Pero si tengo una neurona con vaina de mielina, fíjese lo que pasa acá. Acá solamente se produce el intercambio, la apertura para sodio, una despolarización, impulso nervioso, y después cuando termina este pedacito, porque como aquí hay mielina, se lo salta a este nodo de Ranvier, que es la zona sin mielina. Hace la despolarización y se va. Y va avanzando, pero va saltando. Se fijan que entre hacer esto y saltarlo es mucho más rápido. ¿Se fijan? Entonces, obviamente que en una neurona, entre más largo sea y entre más vaina de mielina tenga, mucho más rápido va a pasar este impulso nervioso. Transmisión del impulso nervioso entre las neuronas. Este impulso nervioso se puede transmitir de una neurona a otra, o bien de una célula efectora, de una neurona, por ejemplo, en el caso de
¿Se acuerdan cuando habíamos visto los estímulos? Yo hablaba, por ejemplo, de que si me estoy quemando, ¿cierto? Si coloco la mano en el fuego, en la cocina, y sin querer la toqué, mi mano automáticamente se levanta para poder salir de ese estímulo que es negativo por el calor. Obviamente que una neurona finalizadora en mi piel es una célula, es una neurona aferente, que es sensitiva, ¿se acuerdan? Pero esa neurona sensitiva está conectada directamente con un músculo cuando yo levanto la mano. A eso se refiere que no solamente las neuronas se van a conectar solamente en nuestro cerebro para hacer conexiones, o en la médula espinal o en los nervios periféricos, sino que también una neurona se puede conectar con otro tipo de células, como por ejemplo un tejido o un órgano. Sino, ¿cómo creen que se produce el dolor? Como nuestro, por ejemplo, si nosotros sabemos que ya me duele el estómago, es porque comí algo, ¿cierto? Mi cuerpo va a darme una respuesta y decirme que algo anda mal y me va a producir dolor. Pero ese dolor va a venir reflejado a través de un impulso nervioso que lo genera una neurona y que va a hacer conexión con mi órgano. Entonces, no solamente este impulso se genera a través de múltiples neuronas, sino que también se puede hacer a través de órganos. O, como dice aquí, a través de una neurona efectora, ¿ya? Que son en este caso los músculos. Esta unión va a permitir la comunicación entre neuronas o los efectores, donde se va a denominar sinapsis. La sinapsis química, chicos, es cuando se une el botón terminal, ¿se acuerdan? De una presináptica y se va a unir con las dendritas de una postsináptica. Esa unión, cuando se traspasa la información, se le llama, ¿cierto?, impulso nervioso o sinapsis química en la unión. Existen dos tipos, la sinapsis química y la eléctrica. Esto es lo que se viene. Esto sería el botón terminal, el botoncito terminal de una neurona. O sea, cuando tenemos el soma, ¿cierto? Mi brazo, el soma, dendritas, ¿cierto? El soma, el axón, y debería terminar con unos botones terminales, ¿cierto? Esto está mostrando un solo botón terminal, una terminación pequeñita. O sea, acá tendría que haber pensado que se despolarizó, llegó la información y queda aquí. Y esa información va a provocar múltiples, ¿cierto?, acciones químicas que van a liberar algo que se llaman neurotransmisores que están aquí. Y que después se van a unir a otros receptores de la neurona postsináptica. Esto que ustedes ven acá son los botones de las dendritas. Estas dendritas que reciben información. Entonces, este botón de entrega, acá, despolarización, acá llegó la información, se van a liberar los neurotransmisores, se van a unir a las dendritas, a un botón de una dendrita, y después aquí nuevamente va a ocurrir el umbral y se va a despolarizar por acá. Y lo mismo, ¿cierto? Esta es una imagen que explica también, ¿cierto?, cómo puede ocurrir entre una neurona, ¿cierto?, presináptica y otra postsináptica. Esto es lo que le decía yo. Neurona, ¿cierto?, presináptica, recibe la información, ¿cierto?, despolarización, salieron los canales para sodio, avanzó hasta los botones terminales. Estas cositas de acá. Esto es lo que yo mostraba. Este botoncito de ahí sería ese. Y este es una neurona postsináptica porque viene después. Presináptica, postsináptica. Recibió la información. Y esos botoncitos de las dendritas, esos botoncitos que se unen a estos botones, es este de acá. Este. ¿Ya? Ya, chicos, terminamos entonces con el impulso nervioso explicando los conceptos de polarización, despolarización y repolarizar. Entonces sería impulso y nombramos cierto potencial de acción. En el próximo video voy a explicar la sinapsis química y eléctrica, en donde cierto finaliza esta sinapsis y cómo se dan las neuronas.